Hola a todos. El objetivo de esta clase virtual es mostrar cómo se solucionaba el test 2 del periodo 2. Bien, la primera sección del test nos planteaba lo siguiente. Las preguntas 1 a 3 se refieren a la siguiente información. El movimiento de una partícula se da por las ecuaciones x igual 3t, y igual 4t, donde x y y están en metros y t en segundos. Primer punto. La ecuación de la trayectoria es. La clave para solucionar este punto está en que la ecuación de la trayectoria se obtiene expresando la variable y como una función de la variable x. En este caso, tenemos dos ecuaciones que son x igual a 3t, que llamaremos ecuación 1, y y igual 4t, que llamaremos ecuación 2. La idea es poder despejar la variable temporal de alguna de estas dos ecuaciones, luego reemplazarla en la otra que no se ha usado para poder obtener a y como una función de x. A partir de la ecuación 1, ¿sí? Si hacemos uso de la ecuación 1 para despejar la variable temporal, tenemos que t es igual a x sobre 3. ¿Sí? Lo que hemos hecho es despejar la variable temporal de esta ecuación y obtenemos que t es igual a x sobre 3. A esta ecuación la llamaremos la ecuación 3. Si reemplazamos la ecuación 3 en la ecuación 2, podríamos obtener a la variable y como una función de la variable x. ¿Sí? Entonces procedemos de la siguiente manera, reemplazando la ecuación 3 en la ecuación 2, tendríamos lo siguiente. De acuerdo a la ecuación 2, y es igual a 4t. Y de acuerdo a la ecuación 3, t es igual a x sobre 3. Es donde aparece t, escribimos ahora x sobre 3. Por lo tanto, y sería igual a 4 veces x sobre 3. Esto sería igual a 4 tercios de x. Y por lo tanto, y como función de x está dada por la expresión y igual a 4 tercios de x, que a su vez corresponde a la ecuación de la trayectoria. La respuesta del primer punto entonces es y es igual a 4 tercios de x, que a su vez corresponde a la ecuación de la trayectoria. Segundo punto, la magnitud de la velocidad de la partícula es. Bien, para desarrollar este punto, se debe tener en cuenta que el movimiento de la partícula está descrito por dos movimientos rectilíneos, cada uno con velocidad constante. ¿Y por qué podemos decir esto? X es igual a 3t, y es igual a 4t. Si comparamos esta ecuación con la ecuación general de un movimiento rectilíneo uniforme, podemos notar que tiene la misma estructura, es decir, la ecuación de una línea recta. Y lo mismo para la ecuación de y. ¿Sí? Y es igual a 4t si la comparamos con la forma general para un movimiento rectilíneo uniforme que corresponde a una línea recta. Entonces podemos concluir que tanto x como y representan movimientos rectilíneos uniformes con velocidad constante. Con velocidad constante. Si comparamos esta expresión, ¿sí?, con la expresión general, se puede deducir que x sub 0 corresponde a 0 y que velocidad en x, que corresponde a la constante que acompaña a la variable t, ¿sí?, sería 3. Y si comparamos esta con la forma general, podemos deducir que y sub 0 es igual a 0 y que la velocidad en y corresponde a 4. ¿Bien? Que es lo que hemos resumido aquí. Velocidad en x es igual a 3 metros por segundo y velocidad en y es igual a 4 metros por segundo. Podemos representar gráficamente
este resultado de la siguiente manera, ¿sí? Tenemos un plano cartesiano. Tenemos que la componente de la velocidad a lo largo del eje X corresponde a 3 metros por segundo y que la velocidad a lo largo del eje Y corresponde a 4 metros por segundo. La velocidad de la partícula corresponde entonces a la suma vectorial entre el vector velocidad en X y el vector velocidad en Y, ¿sí? Notemos que esta figura corresponde a un triángulo rectángulo cuyos catetos son las componentes de la velocidad y cuya hipotenusa corresponde a la magnitud de la velocidad. Es decir que si hago uso del teorema de Pitágoras, puedo encontrar el valor de la hipotenusa y por ende el valor de la magnitud de la velocidad. Tendríamos entonces que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. En este caso conocemos los valores de cada uno de esos catetos, entonces la velocidad o la magnitud de la velocidad sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Por lo tanto, la magnitud de la velocidad corresponde a 5 metros por segundo, que a su vez es la respuesta del segundo punto. Magnitud de la velocidad, 5 metros por segundo. Tercer punto. La magnitud de la aceleración de la partícula es. Bien, la clave está en que, como se mencionó en el numeral anterior, el movimiento de la partícula está descrito por dos movimientos con velocidad constante. Si la velocidad es constante, la aceleración es nula. Por lo tanto, concluimos lo siguiente. Para el eje X se tiene una velocidad constante. Recordemos, si la velocidad es constante es porque no hay aceleración. Entonces la aceleración para el eje X sería 0. Y tenemos que para el eje Y la velocidad también es constante. Luego para el eje Y la aceleración también sería nula, ¿sí? Puedo hacer uso del teorema de Pitágoras también para determinar la magnitud de esa aceleración. Pero en este caso, tanto a sub X como a sub Y son nulas. Entonces, la aceleración o la magnitud de la aceleración en este caso es 0 metros por segundo cuadrado, es decir, aceleración nula. Segunda sección del test. Las preguntas 4 a 6 se refieren a la siguiente información. La figura muestra la trayectoria de una pelota en el vacío. El tiempo total de vuelo fue T mayúscula y la velocidad inicial formaba un ángulo θ sub 0 con la horizontal. El tiempo necesario para ir desde A hasta C es. Bueno, mostremos aquí el gráfico que aparecía en el documento para dar respuesta al cuarto punto. El tiempo necesario para ir desde A hasta C es. Tiempo necesario para ir desde este punto hasta este punto es. Bien. La clave para resolver el punto. El tiempo para ir desde el origen. Para ir desde el origen hasta D mayúscula es T mayúscula. Esa es la información que nos suministra el problema. El tiempo de vuelo o el tiempo que emplea el objeto o la partícula en desplazarse desde O hasta D mayúscula es T mayúscula. Bien, esa es la información que conocemos. Ahora bien, por simetría y teniendo en cuenta que en un movimiento parabólico tenemos la composición de dos movimientos, uno a lo largo del eje X que se da con velocidad constante y uno a lo largo del eje Y que se da con
aceleración constante que corresponde a la aceleración de la gravedad. Entonces, por simetría y teniendo en cuenta que a lo largo del eje X tenemos un movimiento rectilíneo con velocidad constante, podemos decir que el tiempo que el objeto emplea en desplazarse desde O hasta A es igual al tiempo que el objeto emplea en desplazarse desde A hasta B, es igual al tiempo que el objeto emplea en desplazarse desde B hasta C, y es igual al tiempo que el objeto emplea en desplazarse desde C hasta D, ¿sí? Que es lo que hemos escrito acá. Si el tiempo total, tiempo de vuelo o tiempo total, es T mayúscula, entonces el tiempo necesario para ir desde O hasta A sería T mayúscula sobre 4, ¿sí? Toda esta región está subdividida o está dividida en 4 regiones más pequeñas, cada una de valor A minúscula, ¿sí? Entonces, por simetría, el tiempo que la partícula emplea para ir desde O hasta A corresponde a T mayúscula sobre 4, lo mismo que el tiempo que emplea para ir desde A hasta B, lo mismo que el tiempo que emplea para ir desde B hasta C y lo mismo que el tiempo que emplea para ir desde C hasta D. Bien. Teniendo en cuenta eso, entonces el tiempo que emplea para ir desde A hasta C sería la suma del tiempo que emplea para ir desde A hasta B más el tiempo que emplea para ir desde B hasta C, que es la expresión que tenemos acá. Esto es un cuarto o T mayúscula sobre 4 y esto es T mayúscula sobre 4. La suma de esas dos cantidades sería T mayúscula sobre 2. ¿Sí? Ahora bien, el tiempo que emplea el objeto o la partícula para ir desde B hasta D sería la suma del tiempo que emplea para ir desde B hasta C más el tiempo que emplea para ir desde C hasta D. Cada uno de ellos corresponde a T mayúscula sobre 4. Si lo sumamos, entonces tendríamos que el tiempo para ir desde B hasta D corresponde a T mayúscula sobre 2. ¿Sí? A partir de eso, entonces podemos concluir que el tiempo que la pelota, la partícula o el objeto emplea para ir desde A hasta C, desde A hasta C, bueno, siguiendo esta trayectoria parabólica, es igual al tiempo que emplea en ir desde B hasta D. Respuesta del cuarto punto, el tiempo para ir desde A hasta C es el mismo tiempo necesario para ir desde B hasta D. Quinto punto, la abscisa de A mayúscula es. La abscisa de A mayúscula es decir, cuánto mide este segmento, que corresponde a la abscisa de A mayúscula. Bien, como lo mencionábamos en el punto anterior, debemos tener en cuenta que el movimiento parabólico se caracteriza porque se compone de dos movimientos, uno a lo largo del eje X y uno a lo largo del eje Y. El movimiento a lo largo del eje X es un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante. Pues teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que cuando la pelota o el objeto está sobre el punto A, han transcurrido T mayúscula sobre 4 segundos, es decir, que ha transcurrido un cuarto del tiempo total, ¿no? Recordemos por simetría, 1, 2, 3, 4 secciones del total. Por lo tanto, hago uso de
la ecuación que describe cómo varía x en función del tiempo, que corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, con velocidad constante. X es igual a x sub 0 más velocidad inicial en x por tiempo. Nuestro origen de coordenadas está justo acá. Ahí podemos ubicar el 0,0 del plano cartesiano, por lo tanto x sub 0 corresponde a 0 y la velocidad inicial para x, que sería velocidad inicial por el coseno de teta sub 0. Entonces, x como función del tiempo estaría dada por la expresión velocidad inicial coseno de teta sub 0 por t. Ahora, ¿por qué esta es la componente inicial de la velocidad a lo largo del eje x? Tomemos como referencia el gráfico, ¿sí?, en el cual se ha dibujado el vector velocidad inicial y hagamos un pequeño análisis allí. Velocidad inicial, cuyas componentes son velocidad inicial en x y velocidad inicial en y. Los datos conocidos serían ángulo inicial y velocidad inicial. Las dos componentes de esa velocidad inicial y la misma velocidad inicial forman un triángulo rectángulo. Si quiero determinar este valor que corresponde al cateto adyacente de este ángulo, hago uso de la función coseno. Recordemos, coseno de teta sub 0 sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa, o sea que el cateto adyacente sería igual al producto entre la hipotenusa y el coseno de teta sub 0, que es lo que tenemos aquí. Bien, entonces, si x es igual a a minúscula, tendríamos que a minúscula es igual la velocidad inicial, ¿sí?, que ya hemos dicho a partir de este análisis, velocidad inicial en x, que ya hemos dicho a partir de este análisis, que es b sub 0 coseno de teta sub 0, por el tiempo, pero cuando la partícula está en a mayúscula, han transcurrido t mayúscula sobre 4 segundos. ¿Sí? Tendríamos entonces la abscisa de a. Si x es igual a minúscula, que corresponde a la abscisa de a, el valor que toma a sería velocidad inicial en x por el tiempo que ha transcurrido, que es t mayúscula sobre 4. Sexto, la magnitud de la velocidad en el punto B mayúscula es, tenemos nuevamente el gráfico. Ahora bien, se debe tener en cuenta que cuando el objeto llega al punto B, la velocidad vertical, es decir, la velocidad a lo largo del eje Y, es nula. ¿Sí? Esto es lo que hace que la partícula empiece a descender. Se realiza el lanzamiento, la partícula asciende, alcanza su altura máxima y luego empieza a descender. Este punto se caracteriza porque la velocidad en Y o velocidad vertical es nula, ¿bien? Y porque la velocidad corresponde entonces a la velocidad inicial en x, que es una constante. Velocidad inicial en x. Recordemos, movimiento parabólico compuesto de un movimiento a lo largo del eje x con velocidad constante y un movimiento a lo largo del eje y con velocidad que es variable, o sea, un movimiento acelerado. Para ser más precisos, un movimiento que es desacelerado hasta que alcanza el punto B, porque el movimiento está en contra de la aceleración de la gravedad, y otro movimiento que es acelerado desde B hasta D, porque el movimiento está a favor de la aceleración de la gravedad. Bien, para determinar la magnitud de la velocidad en el punto B mayúscula se tiene en cuenta que la velocidad vertical en ese punto es nula
y que la velocidad horizontal es constante para todo el trayecto. Entonces, velocidad en el punto B es igual a la velocidad para X en ese mismo punto. Tenemos en cuenta que esta velocidad es constante y corresponde a B sub 0 coseno de teta sub 0. Entonces la velocidad en el punto B sería B sub 0 coseno de teta sub 0. Magnitud de la velocidad en el punto B. Tercera sección del test. Las preguntas 7 y 8 se refieren a la siguiente información. A una altura de 8000 metros se deja caer una piedra con velocidad horizontal de 1080 kilómetros por hora, que corresponde a 300 metros por segundo. Recordemos que es importante que todos los datos que nos den estén expresados en el sistema internacional o sistema MKS o sistema metro kilogramo segundo. Si la velocidad la tengo en kilómetros por hora, entonces la debo expresar en metros por segundo. Entonces aquí aplicando el respectivo o aplicando los respectivos factores de conversión, tenemos que 1080 kilómetros por hora corresponde a 300 metros por segundo. Bien, séptimo punto, ¿qué distancia horizontal recorre la piedra? Podemos ilustrar lo que plantea el problema con este gráfico. Un objeto, ¿sí?, que es lanzado de manera horizontal, describe una trayectoria semiparabólica y es lanzado desde una altura de 8000 metros. Entonces, ¿cuál es la distancia horizontal que recorre la piedra, la partícula o el objeto? Bien. Si la altura de lanzamiento corresponde a 8000 metros, entonces podríamos determinar el tiempo de vuelo, ¿sí?, que es el tiempo que emplea el objeto en ir desde este punto hasta este punto. ¿Y por qué puedo determinar el tiempo de vuelo? Porque conozco la altura. La ecuación que describe cómo varía y como función del tiempo para este tipo de lanzamientos, que corresponde a un lanzamiento horizontal, está dada por y es igual a un medio de g por t cuadrado, donde g corresponde aproximadamente a 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces, si y corresponde a la altura, es decir, a los 8000 metros, t sería el tiempo de vuelo. Reemplazo y por 8000 y reemplazo t por el tiempo de vuelo y despejo de esta expresión el tiempo de vuelo, ¿sí?, que sería igual a 40 segundos. Tiempo de vuelo corresponde a 40 segundos. Bien, con ese tiempo de vuelo y el valor de la velocidad inicial, podemos determinar entonces la distancia horizontal de la siguiente forma. Recordemos que a lo largo del eje X se da un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? La expresión para X, o la expresión que describe cómo varía X en función del tiempo, en este caso sería X igual a velocidad inicial en X por el tiempo. Velocidad inicial en X es un dato que nos da el problema, corresponde a 300, y T, ¿sí?, y T que corresponde al tiempo de vuelo cuando el objeto llega acá y logra esa distancia horizontal, sería de 40. ¿Vale? Entonces, distancia horizontal estaría por el producto entre velocidad inicial y el tiempo de vuelo, 300 por 40, que corresponde a 12.000. 12.000 metros corresponde entonces a la distancia horizontal. ¿Sí? Es decir, la distancia desde este punto hasta este punto. Bien, octavo punto. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad al llegar al suelo? ¿Cuál es la magnitud de la velocidad del objeto cuando éste llega al suelo?
Bien, entonces para determinar la magnitud de la velocidad del objeto al llegar al suelo debemos conocer los valores de sus componentes horizontal y vertical. La velocidad horizontal corresponde a 300 metros por segundo y la vertical a. Tengamos en cuenta que para un movimiento de este tipo, la velocidad a lo largo del eje Y o velocidad horizontal no es constante. ¿Sí? Es una velocidad que varía con el tiempo porque es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a lo largo del eje Y. Y la expresión que me indica cómo varía la velocidad está dada por velocidad en Y igual a gravedad por tiempo. ¿Sí? Entonces tenemos que si t es igual al tiempo de vuelo, la velocidad en Y corresponde a el valor de la gravedad, que es aproximadamente 10, por el tiempo de vuelo, que es 40. La velocidad vertical o velocidad a lo largo del eje Y cuando el objeto llega al suelo es de 400 metros por segundo. Entonces tendríamos algo como esto. El objeto es lanzado de manera horizontal y llega al suelo. Justo cuando llega al suelo, su velocidad en Y corresponde a 400 metros por segundo y su velocidad en X corresponde a 300 metros por segundo porque la velocidad en X es constante para toda la trayectoria. Bien, el triángulo que tenemos acá corresponde a un triángulo rectángulo cuyos catetos son las componentes de la velocidad y cuya hipotenusa corresponde a la magnitud de la velocidad. Entonces la magnitud de la velocidad sería la raíz cuadrada de el primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. ¿Sí? Tendríamos entonces que magnitud de la velocidad cuando el objeto llega al suelo sería la raíz cuadrada de 300 al cuadrado más 400 al cuadrado y por lo tanto la magnitud de la velocidad cuando el objeto llega al suelo corresponde a 500 metros por segundo. Respuesta del punto número 8. Magnitud de la velocidad cuando el objeto llega al suelo, 500 metros por segundo. Bien, última sección del test. Las preguntas 9 y 10 se refieren a la siguiente información. Un avión deja caer un objeto con velocidad de 100 metros por segundo que recorre una distancia horizontal de 1000 metros antes de llegar al suelo. Punto número 9. ¿Cuál es la altura del avión? Bien, pues tenemos la siguiente situación. Es un problema similar al anterior, un lanzamiento horizontal. En este caso nos dan esa distancia horizontal que corresponde a 1000 metros y a partir de allí tenemos que calcular la altura del avión. Bien, si x es igual a 1000 metros, ¿sí? Si x es igual a 1000 metros, entonces tenemos que el objeto ha logrado esa distancia horizontal. Como conocemos esa distancia horizontal y conocemos la velocidad inicial, podemos entonces determinar el tiempo de vuelo. Recordemos que esta es la ecuación que describe cómo varía x en función de t. Reemplazamos x por 1000 y reemplazamos t por el tiempo de vuelo y despejamos el tiempo de vuelo de esa expresión. ¿Sí? La situación sería la siguiente. Lanzamiento horizontal. Conocemos la distancia horizontal y conocemos la magnitud de la velocidad inicial. Podemos calcular con esa información el tiempo de vuelo, el tiempo que emplea el objeto para ir desde este punto hasta este punto y con ese tiempo de vuelo podríamos calcular la altura. De esta expresión puedo despejar el tiempo de vuelo que corresponde a 10 segundos. Si t es igual al tiempo de vuelo, entonces puedo calcular el valor de la altura. Recordemos que y está expresada a partir de esta relación. Y es igual a un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado, donde la gravedad corresponde a aproximadamente 10 metros sobre segundo cuadrado. Reemplazo los valores aquí y obtengo lo siguiente. Y igual un medio gravedad, aproximadamente 10 o 10. Tiempo de vuelo, que es 10 al cuadrado, y aquí nos daría que la altura corresponde a 500 metros. Altura del avión, ¿sí?
500 metros. Respuesta de la pregunta número 9 o del punto número 9. La altura del avión corresponde a 500 metros. Y por último, ¿con qué ángulo llega el objeto sobre el suelo? La clave para resolver este problema o este punto es que cuando el objeto llega al suelo, tiene una velocidad que tiene dos componentes, ¿sí? Una componente en X y una componente en Y. Esta componente en X es constante y es un dato que el problema suministra, que es de 100 metros sobre segundo. Para determinar este ángulo deberíamos conocer entonces este cateto y aplicar la función tangente. Conozco este no lo conozco, pero lo puedo determinar. Velocidad en X corresponde a 100 metros por segundo. Velocidad en Y está dada por el producto entre la gravedad y el tiempo que haya transcurrido. Si el tiempo que ha transcurrido corresponde al tiempo de vuelo, tenemos que la velocidad en Y sería gravedad 10 por el tiempo de vuelo, que es 10 por 10, nos da 100. 100 metros por segundo corresponde a la velocidad en Y. ¿Sí? Bueno, como mencionamos, la tangente de este ángulo no es otra cosa que el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Despejamos de ahí el ángulo que corresponde a la tangente inversa de velocidad en Y sobre velocidad en X. Esto sería tangente inversa de 1, que corresponde a 45 grados. Entonces el ángulo con el que el objeto llega al suelo es igual a 45 grados. ¿Sí? Y esa es la respuesta del último problema o de la última pregunta del test. Bien, jóvenes, eso es todo para la clase virtual. Cualquier duda que tengan respecto a la solución del test, o cualquier parte que no les haya quedado completamente clara después de esta explicación, recuerden que pueden escribir a mi correo electrónico o pueden escribir a través de la plataforma planteando la duda que tengan. Saludos a todos y hasta la próxima.